Hola, bienvenido a Economía Real, un programa desarrollado por YE, Escuela de Negocios y EMOL TV para ayudar en sus finanzas personales. En este capítulo hablaremos sobre la reforma tributaria y las posibles implicancias que tendrá en la economía nacional, para lo cual me encuentro en compañía de Gustavo Castro. ¿Cómo está, Gustavo? Muy bien, ¿y tú, Alejandro? Muy bien, muchas gracias por tu visita. Gustavo es académico de nuestra Escuela de Negocios y especialista en el área de finanzas. Bueno, para entrar al tema, vamos a la nota de respaldo y posteriormente iremos poco a poco tocando los diferentes tópicos de la reforma. Sigue en la palestra la famosa reforma tributaria impulsada por el gobierno hace ya algunas semanas, la que supuestamente sería un cambio en el tratamiento impositivo de los chilenos. Muchos economistas la critican y otros la apoyan, pero finalmente, ¿es una real reforma o es solo un ajuste tributario a lo que ya conocemos? Uno de sus tópicos más relevantes es el relacionado con el 20% de impuestos que pagarán las empresas con esta nueva reforma, y si éstas no sentirán el efecto de manera inmediata, ¿quiénes lo harán? ¿Cuál será la consecuencia que tendrá en las personas? Pese a la aprobación y crítica de los chilenos a esta medida, finalmente, ¿a quién ayudará la reforma tributaria? Gustavo, algunos llaman esto reforma, otros lo llaman ajuste, y la verdad es que lo primero que debemos reconocer sí que esto es un gran esfuerzo que está haciendo el gobierno del presidente Piñera, tanto la reforma educacional como la reforma tributaria, sin lugar a dudas, dos tópicos bastante importantes que han venido marcando la agenda económica al último tiempo, pero eran dos tópicos que tampoco estaban, ¿no es cierto?, en el programa de gobierno que tenía el presidente Piñera con anterioridad. Es cierto, no estaban dentro del programa de Piñera, así que es un aporte importante que debemos reconocerle. Pero sin duda hablar de una reforma es muy grande. Yo diría que más bien es un ajuste tributario en donde se tocan diferentes tópicos que hasta el minuto no sabemos la profundidad de algunos y de la mayoría, pero sí va a beneficiar a ciertos sectores que lo vamos a conversar. Mira, de alguna manera dicen que lo principal, esto surge como respuesta de un movimiento social, ¿no es cierto?, que se empezó a plasmar en las calles de Santiago y de las diferentes regiones de Chile, con el tema de la educación y posteriormente este tema social. Es un tema que la verdad que el gobierno ha tenido que hacer cargo, ¿no es cierto?, a una modificación. Pero yo creo que es importante que primero que nada vayamos dividiendo algunos tópicos. Primero, metamos un poco en el tema de las empresas. Las empresas hacen una modificación, volvemos a tener una tasa impositiva de un 20%, con lo cual se dice que de alguna manera las empresas no van a sentir en forma importante estas medidas. ¿Y qué opinas tú respecto a esto? A mi parecer, subir, recuerda que nosotros ya tuvimos un 20%. ¿ya? Exacto. Nuestro impuesto de primera categoría para las empresas era de un 17%. Por el tema del terremoto, ¿ya? Aquí no por presión social, sino que por tema de contingencia de catástrofe natural, se subió el impuesto para la reconstrucción de Chile a un 20%, después bajaba a un 18,5% y después volvía a un 17%. Correcto. Lo que se provoca con esta reforma, que recordemos que el principal fin es recaudar dinero para la educación. Exactamente. Correcto. Lo que provoca es que se mantenga esta alza este año en un 18,5% y se vuelva a mantener en un 20%. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que las empresas efectivamente no lo sienten mucho debido a que tienen tiempo para prepararse ante esta alza impositiva. Empiezan las finanzas creativas, empezamos a tener mayores gastos. Incluso antes de tener mayores gastos, tenemos mayor deuda. La deuda para las empresas, igual que para las personas naturales, pero solo en el caso del hipotecario, los intereses que venga la deuda son deducibles de impuestos. Por lo tanto, una empresa, si tú le dices te voy a cobrar más impuestos, se adelanta, toma más deuda, por ejemplo, o aumenta sus gastos y termina con una base imponible igual o incluso menor que la anterior. Por eso hablamos mucho que lo que nosotros calculamos como Escuela de Negocios es que difícilmente se vaya a recaudar los montos preestablecidos por el gobierno entre los 700 y los 1.000 millones. Hablamos que deberían dar un piso de 2.000, o sea, de 200 y un máximo de 500, siendo un poco más optimistas, porque la verdad, ya, ¿no es cierto?, todo este tiempo y este tema ya presentado hoy día en el Parlamento, aún queda mucho tiempo todavía para seguir de alguna manera preparando este nuevo escenario impositivo para las empresas. Es que quiero acotar algo para que recuerde la gente. La mayoría de los chilenos no pagan impuestos. ¿Ya? Exacto. La mayoría de los chilenos no. Entonces la parte importante de estos fondos que dice el gobierno que va a levantar viene de parte de las empresas. Y si a las empresas tú le estás dando tiempo para que se adelante, cambie su estructura de capital o su estructura de financiamiento, incremente su deuda o incremente sus gastos, al final de cuentas el gobierno no va a poder recaudar lo que espera, dado que la base imponible, como te decía, la van a terminar reduciendo. Vámonos un poquitito con respecto a las personas. Las personas, como tú muy bien planteabas,
tan solo el 20%, el quintil de mayor ingreso, es el que paga impuestos, ¿vale? Es un trabajador que gana sobre los 583.000 pesos mensuales recién empieza, ¿no es cierto?, empieza con una tasa impositiva, la cual se va incrementando y llega, ¿no es cierto?, a un tope máximo de un 40%, que ahí se empezarían a generar una serie de bajas. ¿Por qué, Gustavo, dicen los principales retractores de este ajuste tributario que principalmente afectaría a la gente, no tanto la clase media, sino que sería mucho más benevolente para la gente de mayor poder adquisitivo? Lo que sucede es que en términos porcentuales parece que estuviese bien. Entonces, el tramo más bajo o el primero que paga impuestos paga un 5 y eso se va a bajar alrededor de un 4,4, si bien no me equivoco, 4,1. Sí. Mientras que el tramo que más paga impuestos es un 40%. Se baja un 36, se baja un 36. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú lo ves en términos absolutos, esa disminución de un 4% puede llegar a ser para la gente que tiene mayores ingresos en Chile alrededor de 2.800.000, 3 millones de pesos, ¿ya? O 2,5 millones. Sí, de hecho, las primeras predicciones hablaban que una persona se estaría ahorrando aproximadamente el tramo más bajo 6.283 pesos con esta nueva reforma. Y esa es la diferencia. Entonces, si tú dices que los tramos de mayor ingreso estarían ahorrando entre 2,5 millones y 3 millones de pesos, mientras que la gente de menores recursos, pero no tan menores, porque los que alcanzan a pagar se están ahorrando 6.000 a 12.000 pesos, están por ahí las estimaciones, hay una diferencia bastante grande en a quién se está ayudando con esta reforma tributaria. Sí, pero de hecho lo que planteaba el ministro Larraín era que lo importante era ir en camino de eliminar la ilusión de impuestos, vale decir que fuéramos quitando, ¿no es cierto?, el incentivo de que la gente fuera generando empresas u otras personalidades jurídicas para poder, ¿no es cierto?, distribuir su carga impositiva en diferentes entidades. Y de alguna manera sería la única lógica que tendría que apuntar en este sentido. Claro, pero esos incentivos están puestos en los quintiles superiores, no en los inferiores. Exacto. Ese es el problema. Entonces los quintiles inferiores no tienen la posibilidad de hacer esta ilusión a través de empresas o a través de sociedades que formen diferentes giros para poder disminuir el pago de impuestos. Gustavo, ¿qué fue lo que echaste de menos de esta reforma en términos de impuestos hacia las personas? Hacia las personas, sobre todo la educación. Yo creo que es muy importante. Hoy en día se pueden descontar 200.000 pesos por hijo para ciertos sectores socioeconómicos o para ciertos niveles de ingresos, para ciertos tramos. Y yo creo que lo que se ha hecho muchísimo de menos es que se descuente la educación, pero no tan solo la educación básica. O sea, para educación superior, posgrado. Estudios de posgrado, ¿ya? Un magíster o, por ejemplo, diplomado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? La gente invierte en su educación. Cuando la gente invierte en su educación, termina ganando más, aumenta su sueldo. Cuando aumenta su sueldo, paga más impuestos al propio gobierno. Por lo tanto, pago impuestos porque me eduqué y porque gano más, y además pago el impuesto por la propia educación. O sea, a la larga es una inversión a largo plazo que estaría haciendo, ¿no es cierto?, el Estado al permitir, ¿no es cierto?, un beneficio tributario para perfeccionamiento. Pero en este minuto, Alejandro, se está dando una doble tributación, por decirlo. Estoy tributando cuando pago y no tiene beneficio cuando pago el programa, el diplomado o un magíster, por ejemplo, y además estoy tributando por el alza en mi ingreso debido a esta inversión que hice en mi educación. Eso debería ser descontable, por lo menos en un buen porcentaje, del pago de impuestos a final de año. Perfecto. Y bueno, también otra cosa que se echa menos es que la sociedad conyugal, que lo hemos hablado acá en reiteradas ocasiones también con Franco en este espacio, es que tampoco hay ninguna modificación, o sea, ellos tampoco van a poder imponer como sociedad conyugal. Un poquitito lo que decíamos a la gente, que si, ¿no es cierto?, yo gano 1 millón de pesos, mi señora gana 1 millón de pesos, en forma individual cada uno paga un 15% de tramo impositivo. Entonces digo a mi señora, quédate tú en la casa, cuidando a los niños o haciendo este costo que significa la maternidad, yo genero esos 2 millones de pesos, el millón que tú generabas, yo tengo que generarlo, son 2 millones de pesos, pero ya mi tramo impositivo sube, ¿no es cierto?, importantemente sobre un 30. Entonces, claro, esas son de alguna manera lo que se echa un poquito de menos de eso. Y con respecto a las empresas, algunos dicen que las medidas van a venir medidas pro pyme, pero quedamos en un 20%, y la verdad que seguimos con muchas simetrías de información de qué va a ser lo que va a pasar hacia abajo. ¿Qué se echa menos? Yo principalmente he hecho menos un impuesto escalonado, un impuesto que vaya en función de las ventas, que tienda a aclarar esta estructura y que tienda a generar medidas tributarias para el perfeccionamiento también de la composición de la gente que está entre las pymes y también para poderla ayudar en su proceso constitutivo como empresa. Estoy muy de acuerdo contigo. Debería haber un tramo escalonado, tal como existe para las personas, para las empresas, en pro nuevamente de las pymes, ¿ya?, o de las MIPES incluso.
Sin embargo, hay otro factor que creo que es interesante, que no se ha comentado mucho y creo que debería haber también un escalonado dependiendo del ciclo de vida de la propia empresa, sobre todo para las pymes, no para las grandes empresas, que ya son todas empresas maduras. Consolidadas, digamos. Exactamente, pero cuando la empresa está iniciándose, independiente de cómo le vaya, requiere por lo general, una empresa que se está iniciando, muchísima recapitalización de sus propias utilidades. Por lo tanto, bajo ese mismo punto es donde deberíamos atacar y fomentar el crecimiento, que se consolide la empresa, para que después lo único que genera para el propio gobierno son puros beneficios, dado la disminución de empleo y el más pago de tributo. Bueno, amigos, esto es un tema que recién está empezando, es un tema que recién se ha presentado al Poder Legislativo y tenemos todavía mucho tiempo, va a pasar harta agua bajo el puente hasta ver cuáles van a ser finalmente las medidas que se van a terminar aprobando y publicando como reformas o ajustes tributarios. Esperamos que esta información haya sido de su interés, esperamos que le haya servido para su toma de decisiones. Agradecemos a Gustavo su presencia. Muchas gracias. Nosotros nos juntamos nuevamente en un próximo capítulo aquí en Economía Real. Que estén muy bien.